ahora vamos a dar lugar a Pablo Eduardo Brugnoni, espero que se presente él porque no me sale bien el apellido y eso que mi apellido es difícil, que es Vice President and CTO, y va a explicar, es de GA, es un Global Division, Global Division, va a hablar algo que a mí me interesa, que es relacionado con inteligencia artificial y los servicios en la nube. En particular, va a desarrollar el tema Machine Learning y Cloud, en el camino a HANA, casos de éxito. Me interesa mucho lo de la parte de Machine Learning, que es algo que está, digamos, creciendo en los últimos meses, así que sin más, damos pase al desarrollo de este caso. Bueno, gracias, Oscar. Mi nombre es Paulo Brugnoli, soy el CTO de GA, Global Division. La charla que voy a dar habla de Machine Learning y Cloud y cómo esto nos puede ayudar a ir al camino del S4HANA. ¿Okay? Bueno, los que me conocen saben muy bien el cuánto me encanta la matemática, la física, la ingeniería, la tecnología. Pero lo que más importante para mí de la tecnología es entender cómo puedo transferir esto del bueno de la tecnología en realmente negocios. Cuando chico, a mí me encantaba sacar las fotos en blanco y negro, me encantaba viajar, me encantaba alquilar las películas de filmes, ¿sí? Y lo que ha pasado en estos últimos años es que todo esto han desaparecido. Kodak no existe más, Blockbuster tampoco, Pana nunca logré viajar, ¿sí? Lo que pasó es que estas compañías ya no existen. ¿Y cómo no existen? Hay un estudio de la Universidad de Washington que dice que 40% de las empresas del Fortune 500 y del S&P 500 van a desaparecer en los próximos 10 años. O sea, uno no tiene otra opción, o innovar o morir. No hay otra alternativa. Lo que pasa también de un otro estudio es que cuando miramos a la evolución de cuál es la vida promedio de estas empresas listadas en la bolsa de Nueva York, vemos que el tiempo se está reduciendo. Cada vez menos tiempo las empresas tienen de vida. ¿Lo que está pasando? ¿Solo innovación? Les cuento una historia y le gustaría que hagan el siguiente pensamiento. Imaginen que están en Copacabana, ¿sí? Río de Janeiro, enero, verano, 42 grados en la sombra, ¿sí? Y bueno, el tema es que no están en el año de hoy, están en 1800. Entonces, estando en el año de 1800, imagínate cómo están del traje. El traje no es el traje liviano de hoy, ¿no? Además, piden al mozo un vaso de agua. Y cuando ven el vaso de agua, la temperatura fresca, 28 grados. Una idea brillante del señor Frederick Tudor, que fue, yo vivo en New England, y bueno, lo que puedo hacer acá tiene mucho hielo, acá es muy frío. Voy a hacer una exportación, una extracción y exportación de hielo. Y empieza un negocio de exportación y de comercialización de hielo. Se ponen containers y se lleva a toda parte del mundo. En menos de un siglo, tiene un negocio de proporciones mundiales. Más de 90.000 personas empleadas en este negocio. Más de 1 millón de toneladas de hielo solo de la operación de Noruega. 100 años. Negocio muy lucrativo. Lo que pasa en el fin del siglo, bueno, lo que pasa es que entre Tesla y Edison, la pelea entre ellos por la electricidad, finalmente la electricidad empieza a llegar a los hogares. Y con esto, los motores eléctricos. Y con esto, los refrigeradores. Y con esto, no existe más la necesidad de exportar o de importar hielo. Entonces, en menos de un intervalo de tiempo de 20 años, el 1890 a 1910, un poco antes de la Primera Guerra Mundial, el negocio de hielo se desaparece. Lo que pasó, una nueva tecnología disrumpiendo con una economía completa. Y esto no es hoy, esto pasó
a más de un siglo. Entonces, el tema de la innovación disrumpiendo y cambiando los negocios no es nuevo. Pero vimos en el slide anterior que el tiempo está cada vez más rápido. ¿Y qué está pasando con el tiempo cada vez más rápido? ¿Por qué las empresas están desapareciendo cada vez más rápido? Son tres factores básicos. El primer factor es que hay una revolución digital. Muchas nuevas tecnologías se quedaron maduras al mismo tiempo. Los microchips, todo lo que es la Internet y la comunicación. Tenemos la movilidad. Junto con la movilidad vino el IoT, la Internet de las cosas. Con esto, el gran volumen de datos y la posibilidad de análisis de esos datos. Luego la robotización y por fin la inteligencia artificial. Todo esto juntando el mundo físico con el mundo virtual. La información compartida en tiempo real en cualquier parte del mundo. Y más que nada con base en datos generando conocimiento. Pero la tecnología es solo uno de los factores. El segundo grande factor de este grande cambio, lo que está pasando, es demografía, el factor humano. Lo que pasa es que más de la mitad de la población activa ya son entre millennials y muy en breve van a venir la generación Z. Entonces, entre ellos están cambiando la forma de comunicación, la forma como interagen con el comercio. Ya no quieren comprar productos, quieren alquilar. El sueño que uno tenía de tener el auto propio ya no es lo mismo. Entonces, y este cambio de forma de trabajar puede ser, o de forma de agir, ¿no?, de esta nueva población, hace con que una empresa, una marca, un producto va del cielo al infierno o del infierno al cielo en cuestión de días con esta gente conectada en Internet. Tecnología, factor humano, y el tercer gran punto es que existe un ecosistema de interacciones entre los varios puntos de la cadena de negocios que hacen con que el individuo dentro de su hogar busca nuevas tecnologías porque están disponibles, y al buscar nuevas tecnologías y adoptar nuevas tecnologías en su propia vida personal hace con que las empresas busquen generar más tecnología. Y esto entra en un ciclo altamente retroalimentado, produciendo un efecto multiplicador. Tecnología, demografía y un ecosistema digital. Estos tres factores es que están cambiando y haciendo con que exista el proceso de aceleración de la innovación en el mundo corporativo nuestro. Y todo esto es parte de la vida, hoy está en la cabeza de cada uno de los C-levels de nuestros clientes, de nuestras organizaciones. Todos saben que tienen que innovar. ¿Y dónde innovar? ¿No? ¿Cuáles son los challenges, los desafíos y las oportunidades? Si puedo resumir, yo resumiría en estos 4 puntos. Cómo reinventar la experiencia del usuario, de la experiencia de mi cliente, pensando que mi cliente ya es distinto. Cómo exploro mis datos y traigo inteligencia a mi negocio con base en estos datos. Cómo utilizo las tecnologías para mejorar la productividad de mi negocio. Y cómo estas nuevas tecnologías me permiten pensar nuevos negocios completamente distintos, completamente nuevos, diferente de todo lo que tengo en el día de hoy. Bueno, yo no soy de SAP, yo soy de GA, y GA es un partner de SAP. Pero cuando miro el portafolio de soluciones de SAP, me hace mucho sentido percibir cómo SAP ha captado claramente este concepto, la necesidad del Customer Experience, la necesidad de explorar los datos, la necesidad de mejorar el negocio y traer productividad en toda la cadena de negocio. E incluso tener una plataforma que me permite no solo ejecutar mis procesos actuales, como buscar e identificar nuevos negocios potencializados por esta nueva tecnología. Bueno, entonces, natural. Todo lo que necesitamos es comprar y empezar a instalar estas soluciones maravillosas de tecnología.
Y bueno, no es bien así, ¿no? Si yo tengo que tomar una decisión entre comprar una nueva televisión o comprar un auto, es una decisión personal que no tengo que justificar a nadie. En el mundo corporativo, yo tengo que justificar. Yo tengo que crear un business case que me pueda justificar que la inversión que voy a hacer se paga en el tiempo y que me trae resultado, me trae valor a mi negocio. SAP, por ejemplo, tiene herramientas que nos ayudan muchísimo en esto, como el Value Lifecycle Management, que dentro de J nosotros utilizamos como una herramienta para soportar a nuestros clientes. El tema acá es que hay una inversión inicial, y esta inversión inicial en general no es no se puede desprezar, muchas veces es significativa. Y el resultado, que es lo que vemos en verde, que son los beneficios, van a ocurrir en los próximos años. Y yo tengo que traer todo esto a valor presente para validar si el volumen de inversiones que hago en relación a los beneficios que voy a obtener es positivo. Bueno, ¿por qué entonces las empresas aún tienen dificultad de aprobar un negocio, en la inversión en nuevas tecnologías? Y pasa porque los beneficios que se pueden obtener tienen incertezas, tienen incertidumbres. O sea, por cuál es el nivel de adopción que voy a lograr tener de las tecnologías, cuál es el nivel de adopción, de cambio, de transformación de negocio que voy a poder impulsionar con la nueva tecnología en mi negocio, y también el tema de la macroeconomía, ¿no? Y alguien podría imaginar lo que iba a pasar en el año 2020 con la pandemia. No. Entonces, este imponderable hace con que en mi business case, yo no tenga una certeza del resultado que voy a obtener. Y el resultado como esto es que naturalmente yo tengo que aumentar lo que es la tasa de descuento de valorización de mi oportunidad, de mi business case, y esto hace con que el net present value, el retorno sobre la inversión, disminuya. El payback se posterga, se pospone, y con esto lo que significa es que no tengo tanta seguridad que hacer una inversión es el momento adecuado. Entonces, inversiones upfront con incertezas, inseguridades relacionadas a los retornos, relacionadas al payback del proyecto, hacen con que yo tenga valores presentes menores, retornos sobre investimentos menores, para plazos más largos para recuperar mi inversión. Y como resultado de esto, naturalmente, uno pospone las inversiones. Posponer inversiones, pero recién empecé mi charla diciendo que aquellos que no innovaban, que no hacían la transformación de su negocio, estaban fadados a desaparecer. Entonces, ¿cómo hago yo que participo, que soy de un área de tecnología, que tengo la responsabilidad por traer innovación al negocio, junto con el negocio, para destrabar este balance entre posponer inversiones porque hoy no tengo visibilidad de cuándo va a terminar la pandemia, de cuáles van a ser los crecimientos en los próximos años, con el facto de la necesidad de hacer esto? Bueno, parte quizás de la respuesta está en la forma como trabajan las startups. Y las startups trabajan con el concepto de la estrategia de bootstrapping. Y el bootstrapping significa simplemente que yo voy a tomar y generar innovaciones, voy a adoptar nuevas tecnologías muy chiquitas, aplicar e implementar estas innovaciones, y el resultado, la economía que puedo tener sobre esto, me genera savings, economías que yo puedo reaplicar, y reaplicar en nuevas tecnologías, en aplicar en el desarrollo de nuevas tecnologías, en la adopción de nuevas soluciones para mi negocio. Y bueno, el resultado de esta adopción de nuevas tecnologías, nuevamente lo puedo reaplicar. Y entonces entro dentro de un ciclo de pequeñas, incrementales actividades de innovación que me generan savings, que me generan resultados y que me permiten dar un salto adicional.
¿Cómo esto puede ser aplicado dentro de nuestro mundo, dentro de un área de tecnología, dentro de una organización? Les doy una sugerencia, el que tiene 3 pasos. Primero, yo necesito generar algunas economías inmediatas y esto puede venir de mi operación. Segundo, yo puedo tomar estas economías generadas para viabilizar la adopción de algunas nuevas innovaciones, de nuevas tecnologías que van a generar nuevos savings y nuevos resultados en mi operación. Y luego puedo reiterar el proceso varias veces. Voy a presentar en los próximos slides algunos ejemplos de cómo GA está ayudando, trabajando con clientes para llevar esta visión del bootstrapping en 3 camadas. En el caso de economías de operación, de costos operacionales, quiero hablar un poco de jornada cloud y de cómo el uso de inteligencia artificial te puede ayudar a reducir sustancialmente sus costos operacionales. Luego, quiero hablar sobre cómo ejecutar proyectos chicos, ágiles y garantizar resultados anticipados y con flexibilidad de hacer pivots siempre que sea necesario para empezar a generar resultados junto con el negocio. Resultados, savings, economías, y empiezo entonces a reiterar este proceso con oportunidades, con proyectos cada vez más grandes, hasta tener la posibilidad, por ejemplo, de buscar una migración al S4, entre otras. Vamos caso a caso. Empiezo con el tema de reducción de costos operacionales. Y uno de los principales puntos cuando uno mira el P&L del área de tecnología es la infraestructura. ¿Sí? El costo hoy de infraestructura, sea porque tengo que reemplazar mi infraestructura actual para dar cabo a las necesidades del mantenimiento de mis equipos, de mis computadores, de mis servidores, de mi head, o sea porque tengo un costo fijo distribuido en el tiempo porque tengo el servicio en un hosting, en un data center tradicional, por ejemplo. Y lo que pasa es que cuando tengo esto, en este modelo que es muy tradicional, lo que está pasando es que estoy pagando en anticipo. Pago en anticipo por una demanda futura. El tamaño de mi servidor, el tamaño, la cantidad de memoria, de disco, de capacidad de procesamiento que tengo, es pensando en el horizonte de 4 o 5 años adelante. ¿Sí? Por otro lado, el pago por no utilizar, por tener ocioso el entorno de disaster recovery. Además, todo esto lo hago pensando en una demanda futura prevista por el negocio. Pero se pasa como pasó con el COVID, donde economías como de Brasil se reducieron casi el 13%, en un trimestre de Argentina de 19%, para dar 2 ejemplos. Bueno, y que vamos a tardar 1 o 2 años para recuperar a los niveles que teníamos antes de la pandemia, voy a estar seguramente con una infraestructura mucho más grande de lo que necesitaba. Si voy a una estrategia de cloud, si armo bien la estrategia de cloud, esto significa llevar a la nube el Enterprise Application, un SAP, por ejemplo, pero también llevar soluciones satélites, reformular y quizás reducir los costos de esas soluciones satélites y no mantener versiones muy antiguas que se necesita incluso hacer arqueología para entender las documentaciones. Si hago esto, con muy poca plata, con muy poca inversión anticipada, yo soy capaz de empezar a hacer migraciones a la nube. Y cuando hago una migración de procesamiento a la nube, significa primero que no estoy pagando en adelanto. Segundo, que pago solamente por los recursos que realmente estoy utilizando. Tercero, si la demanda futura no viene como previsto, mis costos se mantienen fijos. Y si la demanda crece porque tengo más negocios, bueno, mi costo también va a crecer, pero crece proporcionalmente el volumen de negocio. Un ejemplo de cómo esto no es solamente en el papel, entre los varios clientes que hicimos procesos de migración a la nube, les puedo presentar el caso de GRSA, una empresa del grupo Compass, ¿sí? En un proyecto muy chico, muy corto que hicimos, y de inversión muy chica para el cliente, llevamos su entorno de SAP a una nube
¿sí? Y lo hicimos en muy corto tiempo. En un año, en el primer año, la reducción de costo fue de 45%. 45% en relación al costo de infraestructura que este cliente tenía, de infraestructura y de mantenimiento que este cliente tenía a lo largo del año. El proyecto se pagó en menos de 6 meses. ¿Sí? Y esto generó plata, generó capacidad, economías que el cliente pudo utilizar en otras áreas de su negocio. Una segunda parte dentro del mundo del día a día de una operación es el soporte a estas aplicaciones, sean el SAP, sean las soluciones satélites legadas. Y el tema es que esto consume tiempo, esto consume esfuerzo, esto consume mucha plata. Y es el dinero que hay que gastar para mantener las cosas en el aire, pero es un dinero que no genera valor. Entonces, si yo puedo lograr tener productividad, reducir costos, esto es dinero en la vena, ¿no? Entonces, es muy importante. Utilizando inteligencia artificial, GA ha creado una plataforma que se llama Maida, que busca disrumpir con la forma con que uno puede hacer el servicio de soporte de sus operaciones, sea estas operaciones tercerizadas, sean con equipos propios. Poder hacer comparaciones, poder identificarse alertas, utilizar asistentes virtuales para sacar parte de la demanda y hacer con que el usuario final pueda tener un autoservicio, sea utilizando robots y utilizando inteligencia artificial para acelerar el tiempo de respuesta y reducir el esfuerzo que el equipo de soporte brinda el servicio. Finalizado la parte de economías operacionales, vamos a la segunda parte, que es innovaciones incrementales. Y quiero les contar un ejemplo, porque acá el tamaño de oportunidades y el tipo de ejemplos se ven muchos. Entonces yo elegí un ejemplo de un cliente nuestro que tenía la necesidad, imagínate que tenía más de 60 negocios, 60 empresas, y un equipo de auditoría que tendría que hacer la auditoría de 60 empresas, cada una con todas sus filiales. Entonces es un trabajo gigante. Y nos propusieron qué podemos hacer para romper con los paradigmas del proceso de auditoría. Cómo hacer una auditoría continua, cómo identificar los riesgos, cómo no esperar pasar un año para identificar que había un problema dentro de una empresa, ¿no? Cómo hacer un proceso de auditoría absolutamente transparente, garantizar que los procesos estuvieron conformes, compliance con las reglas del negocio. Vinieron con este problema para nosotros, con este desafío para nosotros, y lo que nosotros hicimos fue armar una estrategia donde empezamos a sacar los datos del SAP de ellos, del ERP de ellos, llevando a un SCP en la nube de SAP, ¿no? Ahí tenía un HANA, una base de datos HANA, sin ejecutada, y arriba de esto pusimos Navigate. Navigate es una plataforma de GA, es una plataforma de decision, de tomada de decisiones basadas en datos, que utiliza Process Mining, utiliza inteligencia artificial, todo junto. ¿Qué hicimos? Bueno, utilizando Navigate dentro de esta plataforma, nosotros empezamos a primero, hacer un análisis para el cliente o ayudar al cliente a trabajar el proceso de auditoría no con muestras, no con sampling, sino a evaluar 100% de sus operaciones. Segundo punto, el proceso de descubrimiento no arriba de papeles, sino de los datos provenientes de los sistemas inmediatamente, de forma totalmente automática. Con esto empezamos a trabajar junto con ellos en reducir los costos internos de auditoría, al mismo tiempo reduciendo sustancialmente el tiempo de las auditorías. 60 empresas. Logramos crear modelos de scoring para calcular de forma automática el riesgo del proceso o la calidad de cada uno de los procesos de cada una de las empresas de forma automática. Mejoremos el rate, ¿no? La nota, por así decir, de la auditoría interna y de sus planes, porque pasamos a trabajar junto con ellos de forma continua en el monitoramiento. Y por fin,
principalmente identificar los riesgos, identificar qué riesgos son más grandes y qué riesgos son más importantes y de tal forma poner los recursos limitados a trabajar donde era más necesario, más importante. Bueno, este cliente está en producción desde febrero de este año. Nosotros trabajamos en ciclos continuos, y en implementaciones parciales, de tal forma que pudiéramos obtener resultados y arriba de los resultados garantizar una segunda ola, un segundo sprint del proyecto, y así lo estamos haciendo. Trabaja con el SAP Cloud Platform de SAP, el host, esto está en el Microsoft Azure, y hoy el cliente paga este servicio de la plataforma Navigator, de todas estas capas de tecnología como un servicio. Entonces, en el momento que está utilizando, está pagando. En el momento que no se quiere más, no necesitará pagar, ¿sí? Tiene los KPRs, que acá se llaman Key Risk Indicators en Near Real Time, básicamente porque se utiliza la tecnología de Smart Data Integrator de SAP. Entonces, básicamente tenemos la información en tiempo real dentro de este entorno. Entonces, beneficios concretos a el negocio con muy poca inversión inicial y muchos resultados en la punta, en el final del ciclo, que nos permiten reinvertir parte de los resultados en nuevos ciclos iterativos. Tercer punto, ¿no? Hablemos de HANA, hablamos de S4HANA, y que sabemos, tenemos la sensación que esto realmente discumple con los conceptos de Customer Experience, de la experiencia de nuestros usuarios, de la forma como tengo información para mi negocio en tiempo real. Pero está difícil en el mundo con tanta incertidumbre y en la visión del negocio para los próximos años de justificar un proyecto de esta naturaleza. Lo sé, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Utilizando el concepto de bootstrapping, utilizando un poco de inteligencia artificial, de machine learning, ¿qué podemos hacer para viabilizar un proyecto de esta naturaleza? Bueno, primero es trabajar muy fuerte en el planeamiento. Y planeamiento implica en entender claramente cuáles son las inversiones, entender claramente cuáles son los beneficios potenciales. Una vez entendidos los beneficios, hay que planear y anticipar estos beneficios. ¿Qué quiere decir? Es construir un plan de trabajo para que el beneficio que estuviera 2, 3 años adelante, tú puedas traerlos más cercano, mucho más cercano de la implementación, de tal forma realizar esos beneficios antes. Y esto hace con que el resultado de la inversión de mi proyecto sea mucho mejor. Además de esto, tengo que mapear los riesgos. Esos son riesgos organizacionales, son riesgos técnicos, de qué naturaleza es el riesgo de no alcanzar estos objetivos, para mitigarlos, de tal forma a subir la probabilidad que estos beneficios sean realizados el cuanto antes. Y hacer todo esto dividiendo el proyecto en partes menores, en sprints menores, trabajar el cuanto antes cada una de las etapas, de tal forma obtener resultados incrementales. ¿Qué proponemos y cómo estamos trabajando con nuestros clientes? Bueno, primero es utilizando la parte que SAP ha preparado y que está muy buena, que es todo el proceso de Starter Engagement de SAP, con todos los reportes, con todos los análisis en la etapa de preparación del proyecto, que te permite identificar cómo está tu entorno y cuán listo estás para una migración en S4. Junto con esto, nosotros utilizamos Navigator, aquella plataforma de Decision Intelligence de GA, que es capaz de tomar los datos de tu ERP tradicional, incluso de los sistemas satélites, y hacer un análisis para entender cómo son tus procesos, cuáles son las oportunidades de negocio que yo pueda adelantar de mi proyecto de S4, ¿no? ¿Cuáles son las oportunidades de mejora de mi proceso? ¿Cuál es la identificación del Simplification List de SAP que puedo utilizar y mejorar mi proceso? Pero no es solo esto. Una vez que tengo el conocimiento automático por la ingeniería reversa que hace Navigator de los procesos,
Esto me sale en el sangre y me sale como resultado la identificación de los casos más relevantes que tengo que probar, de generar los planes de forma automática de pruebas de mi entorno, de garantizar que yo sé exactamente cuáles son los escenarios de negocio más importantes, de poner esfuerzo y energía en la etapa de migración, en la etapa de pruebas, ahí donde vale la pena, ¿no? Y además, el tema todo relacionado a la gestión de datos. Migración al S4 HANA implica en revisar, hacer todo el proceso del CID, del proceso de crear los business partners, de transferir datos maestros, pero si tu dato maestro está mal en el origen, va a estar mal en el destino también. Entonces, ¿cómo garantizar, utilizando inteligencia artificial, que sus datos estén consistentes o identificar en cuanto antes que hay datos que hoy por hoy ya generan problemas en tu operación? ¿Sí? Sumado a estos dos pasos, crear un business case que entonces que lleve en consideración los beneficios, que permita planear la realización de sus beneficios en cuanto antes junto con el negocio, que tenga claramente las inversiones muy bien detalladas, que los riesgos estén identificados y mitigados y el cálculo del retorno de invertimiento perfecto. Si tengo todo esto, seguro que la chance de tener un go por parte del presidente, por parte del board de la empresa, va a ser mucho más grande. ¿Por qué? Porque ahora tengo todos los elementos necesarios para llevar adelante un proyecto de esta naturaleza. Les hago un resumen. ¿Cuáles son los takeaways de esta charla que tuvimos? Primero es innovación. Innovación no es una opción, ¿sí? Entonces no se puede posponerla. Hay que trabajar Customer Experience, hay que trabajar en cómo convertir datos en inteligencia y mejorar la productividad y no dejar de pensar cómo la tecnología puede generar nuevos modelos de negocio. El portafolio de productos de SAP te soporta en esas iniciativas. Estoy seguro de esto. Utilizar una mentalidad de startup. El concepto de bootstrapping te puede ayudar a generar y destrabar en un momento donde el CFO no te va a dar ninguna plata, donde todo que tiene tu budget ya limitado y reducido por la pandemia. Entonces, ¿cómo hacer mejoras y reducciones de costos operacionales? Y a partir de ahí empezar a trabajar con el negocio en pequeños, cortos, incrementales ciclos de innovación y planear y se anticipar en proyectos más grandes como una S4. El uso de las tecnologías digitales a su favor es lo que te puede habilitar este concepto de bootstrapping. El utilizar el cloud computing como una forma de reducir sus costos operacionales y generar mucho más flexibilidad para la ejecución de los proyectos de innovación. Generar los entornos bolia, burbuja, no sé cómo se habla en español, o sea, de realmente explorar, de poder jugar a la basura algo que no funcionó, empezar del cero. Esto es imposible hacer en el mundo de la infraestructura tradicional. Y por fin, todo lo que tiene que ver con el uso de inteligencia artificial, de machine learning, de data science a tu favor. ¿Y puede empezar al cero? Sí, pero hay plataformas. GE ha desarrollado Maida para la parte de sustentación, ha desarrollado Navigate, que te puede ayudar en este proceso de análisis y en el proceso de mejora operacional inmediata y mucho más. Bueno, gente, muchísimas gracias por el tiempo. Quedo abierto a preguntas. Paulo, muchas gracias por la presentación. Bastante interesante esto de provocar a los clientes a innovar, ¿no? Porque la cultura en sí es mantenerse en el status quo, ¿no? Lo que les sirvió en el pasado, de alguna manera, piensan que va a servir en este futuro y como bien vos dijiste, puede venir una tecnología disruptiva. La del hielo, hacía un montón que no la escuchaba, pero es fantástica. A nadie se le ocurriría hoy, digamos, movilizar el hielo, ¿no, Pablo?
Así es, así es. Y como tantas, ¿no? Tecnologías y servicios que en nuestra infancia existían y que hoy ya no existen. Nuestros hijos no saben qué es esto, ¿no? O Claro, sea, totalmente. El cassette, el cassette, por ejemplo. el cassette, por Claro. ejemplo. Entonces, si uno no está con una visión y con el foco en la innovación continua, bueno, está dando la chance a que venga una otra empresa, una startup y te jumpa por completo tu negocio, ¿no? Genial. Pablo, tengo algunas preguntas, algunas son muy puntuales de los casos que vos hablaste y otras son más genéricas, más Dale. generales. Voy a pasar por la primera. Juan Francisco, no digo el apellido, simplemente después te lo pasamos si querés, pero para Dale. dejarlo general. Juan Francisco habla y dice, para esta solución de inteligencia artificial en servicios de soporte MAIDA, ¿qué tipos de qué beneficios concretos obtuvieron los clientes de GA? Ok, ok, buena pregunta para explorar. Hay varios tipos de beneficios concretos. Creo que el principal, es, si miramos el bottom line, es cuál es la reducción de costo que uno puede tener. Y esto puede girar entre 10 y 20% del tamaño, dependiendo de cuán maduro o inmaturo estaba el servicio actual de soporte. Básicamente, los principales puntos de beneficios que se pueden obtener pasan por reducciones del volumen de esfuerzo en la solución de los llamados, en la solución de los problemas. Tuvimos como, por ejemplo, 50% de reducción o de identificación de incidentes similares que ya habían existido. Entonces, 50% de los casos, el consultor o el equipo de soporte no necesita reinventar la rueda. La rueda ya está, ya fue resuelto en el pasado, es solamente un tema de incidente y esto hace con que exista una reducción de casi 10% en el volumen de esfuerzo final en estos incidentes. ¿Sí? El otro lado es la parte del chat, de utilizar chatbots para la inteligencia y ahí evitar que muchos de los incidentes lleguen al equipo de soporte, que el propio usuario final pueda ser asistido por una inteligencia artificial que te va a guiar en la solución de su propio problema. Muchas veces es un tema de duda de cómo ejecutar un proceso, ¿no? Eso puede llegar hasta 20% del total. O sea, con el chatbot, Creo que perdóname Pablo, con el chatbot vos filtrás, digamos, las respuestas estándares, digamos, comunes. así es, así es, así es. Y creo que lo más interesante, Oscar, de todos, en mi opinión, es el volumen hay un cliente nuestro que tiene solamente 6 meses utilizando la plataforma, ¿no? Pero imagínate que 80% de la identificación de los improvements, de las mejoras que tienen que hacer, hoy vienen de Maida. O sea, Maida a través del cruce de las informaciones y de identificación de dónde hay incidentes en procesos, en escenarios de negocio particulares, recurrentes, de identificar que ahí hay una oportunidad y que ahí algo no pasa bien y que por lo tanto ahí debería haber una mejora, ¿no? Un enhancement para solucionar en la raíz del problema. Excelente. Tengo la siguiente pregunta. Débora pregunta, en el caso mencionado de auditoría, todos te preguntan cantidades, porque es como que quieren cuantificar, ¿no? Es lógico porque Claro, quizás, claro. quizás a veces cuando se habla de innovación, mucha gente habla cosas académicas y no prácticas. Por eso creo que la pregunta orienta a ese lado. En caso de mencionado de auditoría, ¿cuánto tiempo tardaron en ver resultados? ¿Qué beneficios obtuvieron? Bueno, pero esto creo que ya lo contestaste. Pero ¿cuánto tiempo viste, se tardó hacer el payback o directamente, digamos, obtener resultados visibles? El proyecto tuvo dos fases muy distintas. Hubo una fase inicial que tardó casi como 3 meses de crear la arquitectura por tema de seguridad, o sea, estábamos todo en la nube, sacar información de 60 plantas, 60 negocios distintos, entonces esto tardó como casi 3 meses. Una vez puesta la arquitectura, todos los stacks, en menos de 2 meses teníamos resultados concretos. O sea, en menos de 2 meses teníamos ya construido más de 25 de los KRIs, ¿no? los Key Risk Indicators, Ajá. y ahí empezando un proceso continuo de evolución. Ok, genial, gracias. Hay una pregunta más general, ¿no? Javier dice, ¿cuáles fueron los impedimentos que vos descubriste a la hora de proponer un camino a la nube? O sea, mucha gente todavía,
le doy una explicación porque creo que esto ya lo viví, esta pregunta en otros lados, donde a veces prefieren mantener el on-premises, que parece ridículo pensarlo ahora, pero hay algunas industrias que todavía son cuidadosas con eso. Por ejemplo, la industria bancaria, por digamos, los cumplimientos y temas regulatorios, que no le cierra todavía en algunos casos ir a la nube. Pero ¿cuál es tu experiencia? Los no. ¿Por qué no van a la nube? Está bien, está bien. Hay mucho preconceito, ¿no? En ese prejuicio, en ese sentido, que es, primero, hay siempre una preocupación muy grande con links de comunicación. O sea, uy, pero si estaba acá en mi casa es fácil, el link de comunicación nunca voy, tengo siempre acceso, ¿no? Pero si está en la nube, en una nube externa, esto puede pasar. Y por esto que hay el diseño de la arquitectura. En el diseño de la arquitectura se trabaja con contingencias. Y te garantizo que hoy con las contingencias el nivel de acceso es más grande que el nivel si tuviera en tu instalación on-premises. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto es que muchas veces uno hace una estimación intentando sacar el actual y llevar a la nube así como está. Y esto no es así que funciona cuando me voy a la nube. Tengo que aprovechar toda la flexibilidad que tiene la nube. Y el primer concepto es el concepto de right sizing. Es decir, ok, hoy tengo un cierto volumen de datos, de discos y de memoria en mis servidores y de capacidad de procesamiento, pero realmente estoy consumiendo todo esto o esto es pensando en una visión de largo plazo de algunos años. Entonces, traer esto a lo que estoy utilizando hoy, sabiendo que una vez que hago el provisioning dentro de una nube, yo puedo crecer el volumen de memoria, el volumen de discos, de procesamiento cuando sea necesario. Entonces no necesito traer. Y esto hace con que la ecuación cambie completamente de resultado, del retorno, ¿no? Para mí es un punto fundamental. El tercer punto dentro de la misma ecuación es que uno tiene el tema de poder reducir aún más sus costos a medida que percibe que, uy, no trabajo con el entorno de desarrollo en la mayor parte de los fines de semana y tampoco quizás de QA. Necesito mantener estos entornos prendidos todo el tiempo. Y de ahí viene la reducción, como pasó con GRCA, de casi 50%, ¿no? Porque cuando uno ve una reducción de 50% con la misma capacidad, con más flexibilidad y costos mucho menores, bueno, la ecuación no hay justificativa que resista, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, esta es la gran discusión interna, resumiendo como el CAPEX y el OPEX, ¿no? Donde el OPEX le agregaste un plus más que los que vivieron la experiencia de la nube es, no voy a dejar prendido, activo, sino cuando lo utilizo. Pero a veces la gente de sistemas, del lado del sistema, nos olvidamos de apagar, digamos, los servidores virtuales, como bien dijiste. Esa cultura y esa disciplina ahora también un montón de costos, digamos. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Sí. Tengo otra pregunta de Eduardo y habla de cuál es la diferencia entre lo que explicaste y lo que es Leonardo SAP. O sea, si hay algún punto de relación o hay puntos de integración. Claro. O sea, lo que trajo fue un ejemplo, ¿no? De utilización de innovación dentro de un área de negocio como una forma de realmente sacar jugo y ayudar un área interna a innovar. El SAP Leonardo tiene componentes distintos. Por ejemplo, el SAP Leonardo no tiene el componente de Process Mining que hay dentro de Navigate. Entonces, son complementarios en algunos casos, ¿no? O sea, SAP Leonardo te puede ayudar mucho, por ejemplo, en todo lo que es IoT. Entonces, tengo una planta, quiero medir y quiero entender o hacer predicciones de cuándo va a fallar un equipamiento y puedo utilizar la parte predictiva de SAP Leonardo para esto, ¿sí? En el caso del stack que construimos a este cliente de auditoría, utilizamos una plataforma que tiene Process Intelligence, Process Mining, junto con inteligencia artificial ahí en una misma plataforma, sacando datos y visiones de proceso, ¿no? O sea, uy, alguien va a hacer alguna cosa mala en el proceso y ya ahí avisar, anticipar a esto. O sea, Leonardo es un poco distinto, va por una otra línea, aunque tenga inteligencia artificial,
tenga capacidades de hacer mucha innovación y sí, es un player importante dentro de este stack de innovación de SAP. Genial. Tenemos solamente 5 minutos y quiero aprovecharte con una última pregunta, el resto te las vamos a pasar por producción, que es cuando, esta es una pregunta personal porque me gusta todo el tema esta de innovación en la cultura organizacional. ¿Cuáles son las recomendaciones, las dos cosas van al mismo tiempo, las principales frenos o limitaciones que vos viste cuando fuiste con una idea de innovar dentro de una compañía? Te habrás presentado en un montón de empresas, ¿no? Y cuando te presentás, seguramente hay o un rechazo organizacional en algunos aspectos y hay uno que dice, sí, Paulo, vamos para adelante porque creo que con la tecnología puedo hacer tal o cual cosa. El principal, nosotros habíamos hecho un estudio junto con el profesor Dr. Katz de la Columbia University hace algunos años sobre exactamente cuáles son los factores que hacían con que las industrias, las empresas en Latinoamérica estaban invirtiendo mucho en infraestructura sin obtener los resultados. Y básicamente, como resultado de esta pesquisa que hicimos, fueron más de 140 empresas, entonces fue muy interesante. Principales resultados que colocaban como bloqueadores, uno es tener la cultura, o sea, el tema de la cultura de la empresa, de una cultura de innovación, era fundamental. El segundo punto, luego inmediatamente después de la cultura, es el tema del sponsorship, o sea, tener un ejecutivo dentro de la organización que sea el responsable por impulsionar a todo vapor, a toda fuerza, el tema de innovación. O sea, que sacar la empresa del status quo. Y esto tan mejor es cuanto esto está en la mano de un CEO de la empresa y no en la mano simplemente de alguien de tecnología, ¿no? O sea, transferir el problema al área de tecnología cuando es un problema de innovación es un tema de negocio. Entonces, el CEO siendo responsable por este proceso o un CMO siendo responsable por este proceso o incluso un director, un vicepresidente de un área de logística impulsionando, es muy diferente que simplemente tercerizar el problema de innovación al área de tecnología. La tecnología está acá para ayudar, seguramente para soportar y para viabilizar esto, pero no es por ahí. Creo que el tercero y último punto era un poco de conocimiento y de tener equipos habilitados a ejecutar esto. Y es increíble cómo muchas veces esto es una mentalidad incorrecta, ¿no? La empresa dice, no, yo no tengo capacidad, yo no tengo gente suficiente para hacer las innovaciones dentro de mi organización, por eso no lo hago. El caso más concreto de esto es GA. O sea, GA ha creado hace algunos años un spin-off, hicimos un spin-off y creamos Parabot, una empresa 100% dedicada a ayudar a clientes nuestros en la transformación de sus negocios. El equipo, cuando hicimos el spin-off, el equipo nuestro era el equipo de GA. El equipo de GA que fue transformado a Parabot para impulsionar. Y lo que hicimos ahí fue construir una estructura organizacional distinta, mucho más chat, mucho más corta, ¿no? menos niveles, mucho más abrangente. Y el mismo equipo que trabajaba en GA fue capaz de producir una capacidad de innovación increíble que nosotros no teníamos en GA. Entonces, estructura organizacional, aún con las mismas personas y con el sponsorship correcto, es lo que se requiere. Increíble, Pablo. Lo contás como vivenciado, digamos, como un caso concreto y vivenciado que te impactó en primera persona. Las startups que siempre se dicen que vienen con una cultura diferente de innovación ágil, y ahí podemos meter un montón de metodologías, es lo que contás vos. O sea, ese cambio, es más, de hecho, tomar personas de la empresa actual, aislarla y poner un equipo diferente, van a actuar de diferente manera. Seguramente, por lo Así que es. decís. Totalmente. Muchas gracias Exactamente. por estos tres elementos que son fundamentales y comparto totalmente estos 3 puntos de lo que provocan la no innovación, ¿no? Tengo un montón de preguntas, pero estamos ya en tiempo, me queda un solo minuto, así que simplemente para agradecerte y seguramente nos estaremos viendo por las redes sociales o en otro encuentro. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Oscar. Un placer. Hasta luego.